Parece que la información sobre lo que cae dentro se pierde, salvo la cantidad total de masa y el grado de rotación. Pero si la información se pierde, esto plantea un grave problema que golpea el corazón mismo de nuestra comprensión de la ciencia. Hoy en día, todo el mundo sabe que existen objetos extraños en el espacio, donde todo lo que cae dentro desaparece para siempre, los agujeros negros. En efecto, se cree que cualquier objeto que cae en un agujero negro desaparece sin dejar rastro, sin posibilidad de retorno. Estrellas enteras pueden desaparecer en los agujeros negros, y ni hablar de planetas como el nuestro, que podría ser engullido fácilmente, junto con todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado. Por supuesto, se trata de un escenario hipotético, pero supongamos que ocurriera. ¿Qué pasaría con toda la información acumulada por la humanidad? Como muestran las soluciones de las ecuaciones de Einstein, un agujero negro se describe únicamente mediante 3 parámetros, sin importar qué caiga en él: masa, momento angular y carga. Así, los exabytes de información acumulados por la humanidad desaparecen, y solo nos quedan 3 números. Sin embargo, las leyes de la conservación nos dicen que si se conoce la descripción completa de un sistema en un momento dado, entonces se puede reconstruir su pasado y predecir su futuro. La información sobre el sistema no se pierde. Pero en el caso del agujero negro, ya no podemos restaurar nada. Todo lo que nos queda son esos 3 números. Entonces, ¿dónde desaparece la información? ¿Dónde desapareció el agujero de la rosquilla que cayó en el agujero negro? ¿Es siquiera posible caer en un agujero negro? ¿Y cómo asegurarnos de que nuestro planeta, junto con el Sol y toda la humanidad, nunca caiga en él? El 18 de junio de 1962, un cohete de investigación científico llamado Aerobee fue lanzado desde el polígono de White Sands, en Nuevo México. Era un cohete suborbital estadounidense de 2 etapas, diseñado para experimentos en las capas superiores de la atmósfera. La carga científica de este cohete consistía en contadores de gas Geiger-Müller con finas ventanas de berilio para detectar radiación de rayos X en el rango de longitudes de onda de 2 a 8 angstroms. Tras el lanzamiento, antes de alcanzar su apogeo, se abrieron las compuertas protectoras y los detectores comenzaron a escanear el cielo con franjas espirales mientras el cohete giraba. Los datos se transmitían a la Tierra en tiempo real. Este vuelo marcó el inicio de la astronomía de rayos X. El impulsor de esta investigación fue el físico estadounidense Ricardo Giacconi. Giacconi y su equipo científico se fijaron un objetivo ambicioso: crear un mapa completo del cielo en rayos X. Los lanzamientos de estos cohetes continuaron hasta finales de la década de 1960. Ya desde los primeros vuelos, los científicos detectaron una brillante fuente de rayos X, así como radiación de fondo. En 1964 se identificaron 8 fuentes más, incluida una muy intensa conocida como Cygnus X1. Su naturaleza era desconocida. Quizás se trataba de un hipotético agujero negro que hasta entonces solo había existido en teoría. Lamentablemente, el vuelo suborbital del Aerobee duraba menos de 6 minutos, lo que no permitía un estudio detallado. Científicos de todo el mundo debatieron intensamente sobre la naturaleza de las nuevas fuentes de rayos X descubiertas. Las discusiones llegaron a tal punto
que incluso dieron lugar a una famosa apuesta. En 1974, dos físicos destacados, Stephen Hawking y Kip Thorne, apostaron. Hawking sostenía que Cygnus X1 no era un agujero negro, mientras que Thorne insistía en que sí lo era. Para resolver estas disputas se necesitaban mediciones precisas, algo que solo podía lograr un verdadero observatorio espacial. Y justo un poco antes, incluso antes de la entretenida controversia entre científicos, tuvo lugar un acontecimiento decisivo en el desarrollo de la astronomía espacial que más tarde ayudaría a resolver el problema. Concretamente el 12 de diciembre de 1970, cuando desde la plataforma marítima San Marco, cerca de la costa de Kenia, se lanzó el satélite Uhuru a bordo de un vehículo de lanzamiento Scout. Su lanzamiento coincidió con el Día de la Independencia de Kenia, y el nombre del satélite, Uhuru, significa libertad en suajili. Desde ese día, el mundo obtuvo su primer observatorio espacial dedicado a los rayos X. Uhuru operó en órbita durante 3 años completos. Aunque solo pesaba 140 kilogramos, abrió un capítulo totalmente nuevo en la exploración del espacio. Durante su misión, el satélite examinó todo el cielo en rayos X, creando catálogos que contenían cientos de fuentes. Se prestó especial atención a Cygnus X1. El satélite registró rápidas variaciones en la intensidad de los rayos X, lo que indicaba que la fuente debía de ser extremadamente compacta, no más de unos 100.000 kilómetros de tamaño. Esto es demasiado pequeño para una estrella ordinaria, pero perfectamente compatible con un agujero negro. Mediante 2 métodos, mediciones de las oscilaciones de la estrella compañera y observaciones de la variabilidad en rayos X, los científicos confirmaron que el segundo objeto del sistema binario, Cygnus X1, es invisible para los telescopios. Solo se manifiesta a través de su gravedad y su emisión de rayos X. Estas son las señales características de un agujero negro. Esto convirtió a Cygnus X1 en el candidato más sólido para convertirse en el primer agujero negro ampliamente aceptado. Solo en 1990, Stephen Hawking admitió su derrota y pagó a Kip Thorne el premio acordado, una suscripción anual a la revista Penthouse. El término agujero negro apareció por primera vez impreso en 1964, gracias a Anne Ewing, periodista científica de Science Newsletter. En un artículo titulado Los agujeros negros en el espacio, utilizó por primera vez este término en la divulgación científica. En aquel entonces, los científicos llamaban a estos objetos estrellas congeladas u objetos gravitacionalmente colapsados, pero esas expresiones resultaban incómodas. El nombre agujero negro fue aceptado oficialmente en 1967. Durante una conferencia en el Goddard Institute for Space Studies de Nueva York, el físico teórico estadounidense John Wheeler, conocido por su talento para crear un lenguaje científico vívido y memorable, expresó su deseo de usar un nombre más corto y preciso en lugar de estrellas fijas. Según una versión, alguien del público exclamó: ¿Qué tal, agujero negro? A Wheeler le gustó la sugerencia, y desde entonces, el término entró en el vocabulario científico. Los agujeros negros son uno de los pocos casos en la historia de la ciencia en los que una teoría fue desarrollada con gran detalle como modelo matemático antes de que existiera evidencia observacional que confirmara su validez. De hecho, este solía ser el principal argumento de los opositores a los agujeros negros: cómo creer en objetos cuya única prueba eran cálculos basados en la entonces controvertida teoría de la relatividad general. Así que, para responder a la pregunta planteada al inicio del documental, ¿a dónde va la información de los objetos que caen en un agujero negro? No basta con conocer su nombre ni el hecho de su existencia. Como acabamos de ver, gracias a los datos del Observatorio de Rayos X Uhuru, las predicciones teóricas fueron confirmadas. Pero ¿cómo podría verse realmente un objeto con un nombre tan extraño como agujero negro?
La primera imagen de un agujero negro fue creada en 1978 por el astrofísico francés Jean-Pierre Luminet. Modeló el campo gravitatorio de un agujero negro hipotético y su disco de acreción. El trabajo se realizó utilizando uno de los primeros ordenadores transistorizados de IBM. El modelo IBM 7040 estaba instalado en el Observatorio de París-Meudon. Donde Luminet trabajaba como astrofísico e investigador. El ordenador que utilizó no tenía ni teclado ni pantalla, como estamos acostumbrados hoy. Su memoria operativa era inferior a 1 megabyte, miles de veces menor que la de un smartphone moderno, y los programas se introducían mediante tarjetas perforadas. Luminet escribió un código que calculaba las trayectorias de los rayos de luz y la intensidad de la radiación emitida por el disco de acreción. Los resultados de sus cálculos se imprimían en forma de columnas de números. A partir de esas impresiones, Luminet creó manualmente la primera representación visual de un agujero negro en la historia, transfiriendo los datos numéricos al papel punto por punto con tinta y un estilógrafo técnico rapidógrafo. Lo hice en 2 noches. Dibujé unos 10.000 puntos negros con una densidad proporcional al flujo luminoso. Es decir, lo que era negativo lo transformé en positivo y lo publiqué. Y así, esta imagen era en blanco y negro, porque en realidad era lo que llamamos volumétrica, es decir, era la integración de todas las longitudes de onda posibles e imaginables. No era una imagen de radio, ni una imagen óptica, ni nada de eso. Por lo tanto, no había ningún color que pudiera utilizarse. En cualquier caso, cuando empleamos colores, incluso en general, siempre usamos colores falsos. Y así, tuve la posibilidad de crear ese modelo, que en aquel momento me parecía natural y no extraordinario, por decirlo de alguna manera. Y después, en 2019, el Event Horizon Telescope presentó la primera imagen telescópica, incluyendo la imagen complementaria del supuesto agujero negro gigante en el centro de la galaxia M87, rodeado de una corona luminosa, que fue interpretada como un disco de acreción con puntos calientes, etc. Sí, y la segunda parte de la pregunta sobre la dificultad y la semejanza con las imágenes de los años 2000 y de 2019. Ante todo, quizás recuerdan que al final de mi artículo de 1979, en la última frase, dije que se trataba, por supuesto, de un cálculo teórico, y que, si algún día tuviéramos la posibilidad de obtener tal imagen mediante la observación, eso implicaría necesariamente una buena resolución o nitidez de visión, algo inimaginable en aquel tiempo. Y añadí que el objeto ideal sería entonces un agujero negro gigante, cuya existencia se empezaba a sospechar en el mismo centro de la galaxia Messier 87. No imaginaba que esto podría suceder en mi vida y que, además, el primero en ser observado sería efectivamente M87. Simplemente, ¿por qué? Porque en la galaxia M87 se encuentra un agujero negro gigante cuya masa es de 5 a 6.000 millones de veces la masa del Sol, y en tamaño aparente en el cielo es el mayor. O, dicho de otra forma, el menos pequeño en el cielo. Su proyección en el cielo corresponde aproximadamente al tamaño de una moneda de €1 colocada sobre la Luna. En aquel momento yo aún no sabía que las observaciones en el ámbito de las ondas de radio permitían realizar lo que se llama interferometría, es decir, combinar
radiotelescopios situados en diferentes partes del mundo y trabajar con ellos en un modo conocido como interferometría de base larga, para obtener el equivalente a un radiotelescopio del tamaño de la red. Y eso fue precisamente lo que supe mucho más tarde, que ya en los años 2000, decenas de investigadores de diferentes países, algunos de los cuales se inspiraron en parte en mi artículo de 1978 a 1979, se plantearon la cuestión de si era posible crear una red global, a la que llamaron Event Horizon Telescope, Horizonte de Sucesos, que es el nombre técnico que se da a la superficie del agujero negro, para alcanzar una resolución efectiva en el rango de radio en una longitud de onda estrictamente definida, con el fin de lograr la capacidad de ver el equivalente de esa moneda sobre la Luna, observándola. Solo había dos agujeros negros que servían para esto, M87, y, además, el agujero negro que, se supone, se encuentra en el centro de nuestra galaxia, pero en la época en que escribí mi artículo no se hablaba de él. Esa idea apareció solo en los años 90. Es mucho menos masivo, pero está más cerca. Y estos dos efectos se compensan mutuamente, y al final, visto desde la Tierra, tiene aproximadamente el mismo tamaño angular en la esfera celeste. Y el Event Horizon Telescope fue creado precisamente para observar estos dos agujeros negros, que fueron detectados en 2017. Así, como primera imagen, tras la modelización digital y el análisis de datos extremadamente complejos, se obtuvo la imagen del agujero negro en la galaxia M87. Y 2 años más tarde, como era un poco más difícil, también se obtuvo la imagen del agujero negro galáctico Sagitario A estrella. De este modo, hoy en día disponemos de 2 reconstrucciones, porque, efectivamente, cuando hablamos de imágenes telescópicas, los oyentes y espectadores pueden pensar en una fotografía, como las bellas imágenes que vemos del telescopio James Webb, mientras que en realidad se trata de reconstrucciones extremadamente complejas, basadas en una masa enorme de datos. Tenemos petabytes de información obtenida por cada uno de los radiotelescopios de la red, que hay que reunir mediante algoritmos computacionales sofisticados. Existen varias posibles reconstrucciones de la imagen, y estas reconstrucciones se comparan con los modelos teóricos, similares a los que yo elaboraba hace 40 años, pero mucho más complejos, con un mayor número de parámetros, procesados en supercomputadoras, y finalmente se obtiene la llamada fotografía del agujero negro, que en realidad no es una fotografía auténtica, sino una reconstrucción. Y, para concluir, no puedo extenderme demasiado sobre esta correspondencia. En efecto, cuando vimos por primera vez esas imágenes, dije, sí, hemos llegado a los cálculos de Luminet. Es fantástico. Entonces, ¿qué dibujó Luminet? Obtenemos información sobre los objetos celestes a partir de la radiación que emiten. A diferencia de las estrellas, los agujeros negros no emiten nada. Bueno, casi nada. Absorben. Tras el lanzamiento del Observatorio Espacial de Rayos X por el equipo del profesor Giacconi, se descubrió que las fuentes de rayos X forman parte de sistemas estelares binarios. En estos pares de estrellas, junto a la fuente de rayos X, hay una estrella óptica ordinaria. Esta estrella pierde materia, que cae sobre un objeto compacto. La materia que cae de la estrella se acumula y comienza a girar rápidamente alrededor de este objeto, como un satélite. Así se forma un disco que emite energía. Es precisamente este disco el que nos permite detectar el objeto compacto invisible, el agujero negro. La mayor parte de esta energía se emite en el rango de los rayos X. Es esta área, donde está girando la materia que cae hacia el agujero negro, es la que Luminet representó en su visualización. En otras palabras, esta área se llama zona de acreción. Esta es la imagen que se usa a menudo en las revistas de divulgación científica cuando se habla de los agujeros negros. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un planeta que cae en un agujero negro, junto con todos sus rosquillas, panaderos y campos de trigo? Philosophical Transactions of the Royal Society of London es la revista científica más antigua del mundo, publicada por primera vez en 1665.
En sus páginas aparecieron trabajos de Isaac Newton, Robert Hooke, Antony van Leeuwenhoek, Charles Darwin y muchos otros grandes científicos. En el volumen 74, publicado en 1784, apareció una carta con un título extraordinariamente largo, sobre los medios para determinar la distancia, magnitud, etc. de las estrellas fijas a consecuencia de la disminución de la velocidad de su luz en caso de que tal disminución se encontrara en alguna de ellas y de que se obtuvieran por observación otros datos necesarios para tal propósito. El autor de la carta era John Michell, un erudito que pasó 20 años en Cambridge, donde enseñó lenguas complejas y diversas disciplinas científicas, y realizó investigaciones sobre magnetismo y terremotos. Más tarde se convirtió en pastor rural de la iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles en Thornhill, Yorkshire. La vida de un clérigo rural inglés promedio en aquella época era tranquila. Gracias a los diezmos de los campesinos, a los ingresos por tierras arrendadas y a los honorarios por oficiar ritos religiosos, muchos podían permitirse una vida cómoda. Pero no John Michell, para quien Dios y la ciencia no estaban separados. Decidió dedicar su vida tanto al servicio a las personas como a la investigación científica. También estudió estrellas binarias y construyó una balanza de torsión, pero su contribución más importante fue la predicción de la existencia de estrellas oscuras. Michell calculó que si el radio de una esfera con la densidad del Sol fuera 500 veces mayor que el radio solar, entonces la velocidad de escape desde su superficie sería igual o superior a la velocidad de la luz. En ese caso, toda la luz emitida por tal cuerpo sería atraída de nuevo hacia él bajo la acción de su propia gravedad. Esto haría que una estrella así sea invisible para un observador distante. Michell llamó a estos objetos estrellas oscuras. Fue la primera predicción conocida de lo que hoy llamamos agujeros negros. 131 años después de la publicación de Michell, el 2 de diciembre de 1915, apareció un artículo titulado Die Feldgleichungen der Gravitation, las ecuaciones de campo de la gravitación, en las actas de la Academia Prusiana de Ciencias. El autor era Albert Einstein. El artículo representaba la culminación de su viaje intelectual. Contenía las ecuaciones de campo que constituyen el núcleo de la teoría general de la relatividad. Su esencia puede expresarse así: la masa y la energía curvan el espacio-tiempo, y esa curvatura es lo que percibimos como gravedad. En la publicación, Einstein mostró cómo su nueva teoría explicaba elegantemente la precesión observada del perihelio de mercurio, un misterio que la física newtoniana no había podido resolver. Sin embargo, las ecuaciones eran extraordinariamente complejas. Un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales. El propio Einstein no creía que pudiera encontrarse una solución exacta en un futuro cercano y utilizaba métodos aproximados en sus propios cálculos. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo. Tras un breve éxito del ejército alemán en el frente oriental y la toma de Vilna, la ofensiva del 10º Ejército, en el que servía el oficial de artillería Karl Schwarzschild, quedó atrapado en combates brutales. Siguieron largos meses de guerra de trincheras, y los artilleros tenían a veces horas de inactividad. Fue entonces cuando Schwarzschild encontró el número de las actas de la Academia Prusiana de Ciencias que contenía el artículo de Einstein. Siendo un astrofísico excepcional y trabajando en las durísimas condiciones de la guerra, Schwarzschild logró en pocas semanas lo que el propio Einstein consideraba casi imposible en un futuro previsible. Halló la primera solución exacta a las ecuaciones del campo gravitatorio alrededor de una masa esférica. Esto no fue solo un resultado, sino un auténtico avance científico que dio a la nueva teoría su primera forma matemática concreta. El 22 de diciembre de 1915, Schwarzschild envió su solución a Einstein. En su carta desde el frente escribió: «Como ve, la guerra ha sido bondadosa conmigo, permitiéndome, a pesar del intenso fuego de artillería cercano, dar este paseo por el territorio de sus ideas». Einstein quedó profundamente impresionado.
ya que la solución de Schwarzschild proporcionaba una forma exacta de las ecuaciones que el propio Einstein solo había resuelto únicamente mediante métodos aproximados, entre ellos para explicar la precesión del perihelio de mercurio. En su carta de respuesta a Schwarzschild, enviada más de 2 semanas después, el 9 de enero de 1916, Einstein escribió: «He leído su trabajo con el mayor interés». Presentó personalmente el artículo de Schwarzschild, titulado «Sobre el campo gravitatorio de una masa puntual en la teoría de Einstein» ante la Academia Prusiana de Ciencias en enero de 1916. Esta fue la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein que describía el campo gravitatorio alrededor de un objeto esférico, una estrella o un planeta. Mostraba que para cualquier masa existe un radio crítico, hoy conocido como radio de Schwarzschild. Este radio representa el punto de no retorno, más tarde llamado horizonte de sucesos. Si un objeto es comprimido por debajo de este radio, su gravedad se vuelve tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Así, Michel imaginó que la luz, como una piedra lanzada hacia arriba, intenta escapar de un pozo gravitatorio, pero carece de la velocidad necesaria. Schwarzschild demostró que más allá de ese límite, el propio pozo se cierra sobre sí mismo y la dirección hacia afuera deja de existir. El radio calculado por John Michel 131 años antes y el radio de Schwarzschild derivado de las ecuaciones de Einstein resultaron ser idénticos, expresados por la misma fórmula. Así ocurrió el nacimiento matemático del concepto de agujero negro. El término horizonte de sucesos resultó ser un nombre muy acertado para esa región del espacio-tiempo de la cual nada puede escapar. Es verdaderamente un horizonte, más allá del cual todos los sucesos desaparecen de la vista. Marca el punto sin retorno, donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro. A veces, el horizonte de sucesos que rodea a un agujero negro se denomina su superficie. Según la comprensión científica moderna, para crear un objeto así, basta con comprimir una cierta cantidad de materia en una región limitada del espacio-tiempo. Más allá de eso, nadie sabe con certeza qué ocurre en su interior. Esa materia desaparece tras el horizonte de sucesos. Los científicos proponen diferentes conceptos, que más allá del horizonte podría existir un agujero de gusano hacia otra región del espacio o incluso una singularidad, un punto del que quizá haya surgido el propio universo. Hablaremos más adelante sobre lo que realmente hay dentro de un agujero negro. Por ahora, centrémonos en su frontera. Stephen Hawking sugirió que esta frontera podría emitir partículas constantemente, un proceso que, con el tiempo, haría que el agujero negro desapareciera. Y con él, toda la información que hubiera absorbido durante su existencia, incluida la información sobre nuestra rosquilla, que posiblemente había soltado un panadero cósmico que pasaba volando en un cohete. Descubrí, para mi sorpresa y disgusto, que incluso los agujeros negros no son negros. La teoría cuántica implica que las partículas pueden filtrarse desde un agujero negro. Parecen emitirse desde la región justo fuera del horizonte del agujero negro. Al principio fui muy escéptico ante esta idea. Pensé que quizá el cálculo era solo una coincidencia o un artefacto de la aproximación que estaba utilizando, pero cuanto más lo pensaba, más inevitable parecía. Mientras reflexionaba sobre este problema, Hawking realizó una serie de cálculos matemáticos que lo llevaron a un resultado inesperado. Los agujeros negros, incluso los que no rotan, deben emitir partículas debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Este proceso está relacionado con un fenómeno conocido como creación de pares virtuales de partículas. Según la teoría cuántica de campos, pares de partículas y antipartículas aparecen y se aniquilan constantemente en el vacío. Si uno de estos pares se forma cerca del horizonte de sucesos, una partícula puede caer en el agujero negro mientras la otra escapa al espacio, produciendo el efecto de radiación. Como consecuencia, el agujero negro pierde energía y, por lo tanto, masa, lo que conduce a su evaporación gradual.
Hawking pasó varios meses intentando encontrar un error en sus cálculos. Temía que si publicaba un resultado tan paradójico y resultaba ser incorrecto, se convertiría en el hazmerreír de la comunidad científica. Pero cuanto más lo analizaba, más convencido estaba de que su resultado era correcto. Comprendió que cuando surgen pares virtuales en el límite del horizonte de sucesos, con una partícula cayendo hacia el interior y la otra escapando hacia el exterior, proporcionaba un mecanismo físicamente coherente. Finalmente, a comienzos de 1974, presentó sus conclusiones en una conferencia en el laboratorio Rutherford Appleton. Su informe tuvo el efecto de una bomba al explotar. El presidente de la sesión calificó su exposición de disparate. Al principio, casi toda la comunidad científica rechazó la idea. Sin embargo, cuando los físicos verificaron de manera independiente los cálculos de Hawking, se vieron obligados a admitir que tenía razón. Fue entonces cuando comenzaron los debates que se hicieron conocidos como la paradoja de la información. Al principio, aparecieron dos posturas opuestas. Por un lado, estaban los relativistas, del entorno de Hawking, Gibbons y otros, que afirmaban que efectivamente existe una trampa de información, en la que cierta información se pierde irreversiblemente. Por otro lado, los físicos cuánticos insistían en que algo no cuadraba con esta idea, que el paradoxo seguía sin resolverse. En torno a esta cuestión, estallaron acalorados debates, similares a los que en su día rodearon el hecho de la propia existencia de los agujeros negros. El 6 de febrero de 1997, en el Instituto Tecnológico de California, 3 destacados físicos decidieron dejar constancia formal de su desacuerdo. En un lado estaban Stephen Hawking y Kip Thorne. Ambos estaban convencidos de que toda la información que cae en un agujero negro se pierde para siempre. La postura de Hawking era radical. Creía que el propio proceso de evaporación destruye la información. La posición de Thorne era más cautelosa. Suponía que la información no podía regresar a nuestro universo, pero podría deslizarse hacia otro universo a través de la singularidad dentro del agujero negro. Pero para nosotros, de todos modos, está perdida. En el otro lado estaba John Preskill, especialista en física cuántica del Instituto Tecnológico de California. Preskill estaba firmemente convencido de que los principios fundamentales de la mecánica cuántica son inviolables. La información no puede simplemente desaparecer, debe conservarse de alguna manera y, finalmente, filtrarse fuera de un agujero negro junto con radiación. El texto de la apuesta que firmaron decía: cuando un estado cuántico puro inicial sufre un colapso gravitatorio para formar un agujero negro, el estado final al término de la evaporación del agujero negro será siempre un estado cuántico puro. En términos simples, discutían sobre lo que ocurre con la información después de que el agujero negro se evapora, si desaparece o si permanece íntegra. En palabras de la apuesta, en un estado cuántico puro. Hawking y Thorne apostaron por el sí, la información se pierde. Preskill apostó por el no. La apuesta era simbólica, pero con sentido del humor. El perdedor debía regalar al ganador una enciclopedia de su elección, de la cual se pudiera extraer información a voluntad. Fue un ingenioso juego de ideas sobre la pérdida y la recuperación de información. Pero la historia de la disputa científica comenzó unos 14 años atrás. Werner Erhard, fundador del ampliamente publicitado y controvertido movimiento en el área de desarrollo personal EST, Erhard Seminars Training, utilizó sus considerables recursos financieros para reunir a destacados físicos teóricos, entre ellos Stephen Hawking, Richard Feynman y Leonard Susskind, con el fin de debatir las cuestiones más fundamentales de la física. En 1983, Erhard volvió a reunir a científicos eminentes en su mansión de San Francisco. Entre los presentes se encontraban Stephen Hawking, Leonard Susskind y Gerard T. Hooft. Este era el círculo principal de físicos que centró su atención en la afirmación de Hawking. La situación tenía algo de surrealista. Las mentes más brillantes del mundo debatían el destino del universo y las leyes de la naturaleza en un ambiente extremadamente informal.
en la mansión del fundador de un popular movimiento de entrenamiento esotérico. Fue en esta reunión donde Stephen Hawking, respaldado por una derivación matemática, formuló plenamente y presentó su postura de que la información dentro de los agujeros negros se destruye de manera irreversible. Hawking estaba absolutamente convencido de que tenía razón. Presentó sus cálculos y desde su punto de vista había demostrado matemáticamente que la información se pierde. Abandonó la reunión prácticamente declarando la victoria sobre uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Leonard Susskind y Gerard T. Hooft quedaron profundamente preocupados. Intuitivamente, y basándose en los principios básicos de la física, estaban convencidos de que Hawking se equivocaba, porque la aniquilación de la información socavaría el propio fundamento de la teoría cuántica. Sin embargo, no pudieron identificar de inmediato el error en su complejo razonamiento. Salieron de la mansión de Earhart desconcertados, pero firmemente decididos a demostrar que Hawking estaba equivocado. La reunión no resolvió la paradoja. Por el contrario, la colocó ante la comunidad científica en toda su gravedad. Los participantes se enfrentaron a una contradicción directa entre dos pilares de la física moderna: la relatividad general, tal como la interpretaba Hawking, y los principios de la mecánica cuántica. Mientras las mentes más brillantes de nuestro tiempo reflexionan sobre la cuestión de si la información puede existir para siempre o no, otra pregunta, no menos importante, ha permanecido entre bastidores. ¿Cómo se almacena la información en el cosmos? Si podemos responder a esto, comprenderemos mejor qué ocurre con la información en las afueras de un agujero negro. Y quizá incluso descubramos respuestas a preguntas que aún no hemos pensado formular. En la edición del 7 de diciembre de 2021 de The Astrophysical Journal Letters, un equipo internacional de investigadores publicó imágenes de radio de calidad sin precedentes obtenidas en el rango de microondas. Estas imágenes revelaron con gran detalle la estructura del chorro que emerge del núcleo de la galaxia elíptica M87, situada a unos 55 millones de años luz de la Tierra. La longitud de esta emisión resultó ser de casi 3.300 años luz. Para comparar, el radio del sistema solar es de solo unos 0,002 años luz. Lo que hizo único este estudio del chorro de M87 fue que los investigadores lograron cartografiar la estructura tridimensional de su campo magnético. Resultó que el campo magnético del chorro forma una estructura helicoidal sorprendentemente parecido a la doble hélice del ADN. Los astrónomos suponen que si este fenómeno ocurre en M87, entonces estructuras magnéticas similares deberían existir en los chorros de otras galaxias en todo el universo. Los campos magnéticos son capaces de preservar información sobre acontecimientos pasados, explosiones, flujos de chorros, fusiones. Es como si registraran una huella en el tiempo. Es posible que sean precisamente estas estructuras espirales las que transmiten información a las estrellas en formación. A finales de la década de 1950, la radioastronomía abría nuevos horizontes, impulsada por el rápido progreso en las tecnologías de recepción y amplificación de señales que habían surgido durante la Segunda Guerra Mundial. En 1959 se publicó el tercer catálogo de Cambridge de fuentes de radio de espacio. Uno de los objetos incluidos en este catálogo planteaba un misterio digno de Sherlock Holmes. Se trataba de un objeto 3C48, una fuente de emisión de radio extraordinariamente potente cuyo espectro no coincidía con el de ninguna estrella o galaxia conocida. ¿Cuál era la naturaleza de este objeto? Este enigma marcó el comienzo de uno de los descubrimientos astronómicos más importantes del siglo XX. Uno de los investigadores principales en este proyecto será Martin Ryle, un destacado físico británico. Su carrera científica comenzó en 1939, tras graduarse en Oxford, cuando se unió al Telecommunications Research Establishment, TRE, el principal centro británico de desarrollo de radares y sistemas de radionavegación durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, Ryle trabajó en la división de contramedidas electrónicas de radio, desarrollando sistemas para interferir con radares alemanes como el Würzburg, utilizado para dirigir la artillería antiaérea.
Esta experiencia se convertiría más tarde en la base de su trabajo para futuras investigaciones que Ryle llevó a cabo en el espacio. Tras la guerra, en 1945, Ryle regresó a la Universidad de Cambridge y dirigió un grupo de radioastronomía en el laboratorio Cavendish, iniciando la caza de fuentes de radio cósmicas. 10 años después, su grupo publicó el segundo catálogo de Cambridge 2C, basado en observaciones a 81,5 MHz, utilizando un radiotelescopio interferométrico. Sin embargo, el catálogo tenía deficiencias significativas. La baja frecuencia del receptor limitaba la resolución, por lo que fuentes cercanas se superponían, creando pistas falsas que disminuían significativamente la precisión y el valor científico del catálogo. Para superar este problema, el equipo de Ryle decidió producir un nuevo catálogo a una frecuencia más alta de 159 MHz. El radiotelescopio interferométrico de Ryle funcionaba de manera similar al interrogatorio de múltiples testigos. Combinaba señales de varias antenas separadas por grandes distancias. La señal recibida por las antenas se amplificaba y analizaba para determinar la diferencia de fase con la que llegaba a las antenas. Esta diferencia en las declaraciones de los testigos permitía calcular la posición angular de la fuente en el cielo y filtrar el ruido. El interferómetro proporcionaba una resolución mucho mayor que la de cualquier radiotelescopio individual. Por otro lado, la creación del interferómetro fue más bien una necesidad estratégica. Ryle era muy consciente de que otros grupos de investigación, especialmente en Estados Unidos, contaban con una financiación mucho mayor. Por ello, cultivó una mentalidad de fortaleza de Cambridge, manteniendo en secreto sus métodos para evitar ser superado por sus colegas. Su experiencia militar en el ámbito de las contramedidas de radar le enseñó a valorar las ingeniosas técnicas electrónicas por encima de la fuerza bruta. El resultado de este trabajo fue la creación de un interferómetro mejorado con conmutación de fase. Esta técnica ofrecía enormes ventajas. Permitió utilizar preamplificadores de alta ganancia directamente en las antenas, reduciendo enormemente el ruido y mejorando de forma drástica la precisión en la localización de las fuentes. Esta técnica pronto se convirtió en el estándar mundial para los interferómetros de radio. Como resultado de estos trabajos, en 1959 surgió el tercer catálogo de Cambridge. Este catálogo incluía 471 fuentes de radio. Entre ellas destacaba la enigmática 3C48. Un punto de inflexión en la investigación llegó gracias a otro sospechoso, 3C273, la fuente más brillante del tercer catálogo. Si se lograba combinar los datos del catálogo de fuentes de radio con observaciones realizadas con un telescopio óptico convencional, habría muchas más posibilidades de comprender la naturaleza de estos misteriosos objetos. Esto ocurrió en 1962, cuando el astrónomo Cyril Hazard, utilizando el radiotelescopio de Parkes en Nueva Gales del Sur, Australia, observó la ocultación de 3C273 por el disco de la Luna, lo que permitió determinar su posición con gran precisión. Estos datos permitieron a otro astrónomo, Alan Sandage, famoso por sus trabajos en clasificación de galaxias y cosmología, identificar 3C273 en espectro visible como un objeto con apariencia estelar de magnitud 13. Un año más tarde, el astrónomo estadounidense Martin Schmidt realizó un análisis espectral de 3C273. Encontró un corrimiento al rojo de Z igual a 0,158, lo que significa que el objeto se encuentra a unos 2.000 millones de años luz de distancia. Ninguna estrella podía emitir tanta energía. Quedó claro que 3C273 era una galaxia extremadamente lejana que observamos como una pequeña estrella. Así se descubrieron los cuásares, objetos cuasiestelares. El descubrimiento de 3C273 proporcionó la clave para resolver el misterio de 3C48. Alan Sandage y Thomas Matthews identificaron 3C48 ópticamente. Su espectro era tan inusual como el de 3C273. Un análisis posterior mostró un corrimiento al rojo de Z igual a 0,367. Esto significaba que 3C48 también es una galaxia lejana que emite una enorme cantidad de energía hacia nosotros.
Así aparecieron los primeros cuásares en los mapas astronómicos. La naturaleza de estos objetos siguió siendo uno de los mayores misterios del universo. Su increíble luminosidad, a veces superando el brillo de cientos de galaxias, y su tamaño compacto, evidenciado por rápidas variaciones en su brillo, desafiaban todos los modelos físicos existentes. Se hizo evidente que los mecanismos clásicos, tal como la fusión nuclear o el colapso gravitatorio de estrellas ordinarias, no podían producir una potencia tan inmensa. Entre las hipótesis propuestas para explicar la naturaleza de los cuásares estaban explosiones de numerosas supernovas, la existencia de estrellas gigantescas o incluso agujeros blancos, los hipotéticos opuestos de los agujeros negros. Los acontecimientos clave que resolvieron estos debates tuvieron lugar en 1969. El 16 de agosto de 1969, en el volumen 223 de la revista Nature, el astrofísico británico Donald Lynden Bell presentó una hipótesis. En su análisis demostró que la fuente de la enorme energía emitida por los cuásares son agujeros negros supermasivos situados en los centros de las galaxias. Este modelo explicaba la gran luminosidad de los cuásares como resultado de la liberación de energía gravitacional cuando gas y polvo caen hacia un agujero negro. Un proceso así puede convertir entre el 6% y el 30% de la masa de la materia que cae en energía, superando ampliamente la eficiencia de la fusión nuclear. La base teórica de esta hipótesis había sido establecida anteriormente en los trabajos del físico soviético Yakov Seldovich y del astrofísico estadounidense Edwin Ernest Salpeter. La comunidad científica inicialmente respondió con escepticismo. La razón principal era que el propio concepto de agujeros negros en aquella época se consideraba puramente teórico. Aún no existía evidencia observacional directa de su existencia y muchos científicos abordaban la idea con cautela y duda. En los años 70 y 80, la gente se dio cuenta de que estaban ocurriendo fenómenos energéticos en el centro de algunas galaxias, pero no todas. Y con el tiempo quedó claro que la única explicación era un agujero negro supermasivo que absorbía materia y generaba enormes cantidades de energía. Así que eso fue lo que me atrajo. Una vez que llegamos a la conclusión de que en cada galaxia hay un agujero negro, y sí, a esa conclusión hemos llegado, surge el desafío de cómo detectarlos, porque no es tan sencillo encontrarlos, pero si se busca con suficiente dedicación, realmente los encontramos. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué la mayoría de ellos permanecen inactivos la mayor parte del tiempo? Porque los agujeros negros de vez en cuando pueden activarse y convertirse en los llamados cuásares, donde la luz del objeto central eclipsa al resto de la galaxia cientos o incluso miles de veces. Es algo simplemente increíble. Pero los cuásares resultaron ser no solo las fuentes de radiación más poderosas del universo, también presentaron a los científicos otro misterio. El cuásar más antiguo conocido hoy es UHZ-1, descubierto en 2023. Según un estudio publicado en Nature Astronomy, UHZ-1 tiene un corrimiento al rojo de Z igual a 10,1. Lo que significa que la luz de este cuásar ha tardado 13,72 mil millones de años en llegar a la Tierra. Mientras tanto, la edad del universo se estima en 13,8 mil millones de años. Esto implica que UHZ-1 apareció casi inmediatamente después del Big Bang. Los científicos se enfrentan ahora a una pregunta fundamental: ¿cómo pudieron formarse agujeros negros supermasivos tan rápidamente? Los modelos cosmológicos actuales aún no logran explicar cómo estos objetos pudieron crecer con tanta rapidez
y acumular materia a una escala tan enorme. Fue que al estudiar galaxias con alto desplazamiento al rojo, se descubrieron agujeros negros inusualmente grandes, increíblemente grandes. Es decir, si una galaxia que existía apenas 1.000 millones de años después del Big Bang ya contiene un agujero negro de 1.000 millones de masas solares, eso resulta extraño. Hacer crecer un agujero negro tan enorme en un periodo de tiempo tan corto es extremadamente difícil, tanto desde el punto de vista teórico como en las simulaciones. Actualmente hay mucha actividad de interés en torno a la eterna pregunta del huevo y la gallina, porque si en cada galaxia hay un agujero negro, ¿qué apareció primero, el agujero negro o la propia galaxia? En cosmología existe una teoría respaldada por una gran cantidad de datos, según la cual las galaxias se forman y crecen de forma jerárquica. En el universo temprano, que era más caliente y denso, primero se formaron pequeñas galaxias enanas y luego bajo la influencia de la gravedad se fueron fusionando y uniendo en estructuras más grandes. Sabemos que las galaxias se forman mediante fusiones y acumulaciones de materia. Incluso hoy en día lo estamos observando en la propia Vía Láctea. Esa es la teoría en la que creemos. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo encaja en esa teoría el agujero negro que se encuentra en el centro de cada galaxia? Habiendo identificado que la fuente de energía de los cuásares son los agujeros negros, la ciencia se enfrentó a otro misterio. Según los datos actuales, la masa de los cuásares oscila entre millones y miles de millones de masas solares. Pero existe otro enigma relacionado con los agujeros negros gigantes, que se cree se encuentran en los centros de las galaxias, cuyas masas también alcanzan millones o miles de millones de masas solares. Las teorías existentes proponen que los agujeros negros se forman a partir de estrellas que colapsan. La estrella más masiva conocida, R136A1, tiene una masa de aproximadamente 200 masas solares. Si colapsara en un agujero negro, su masa no superaría aproximadamente 150 masas solares. En comparación con lo que observamos en los centros de las galaxias, eso sería apenas un microbio, una mota de polvo. Y sin embargo, de alguna manera ese diminuto agujero negro tendría que crecer desde 150 masas solares hasta 1 millón o incluso 10.000 millones. El problema es que no observamos ninguna de las etapas intermedias. Al igual que en biología, donde no encontramos especies de transición que deberían conservarse en las capas geológicas de la Tierra, todas las especies animales y vegetales conocidas aparecen ante nosotros en formas completamente desarrolladas. De manera similar, en el espacio observamos agujeros negros del tipo estelar y gigantes supermasivos en los centros de las galaxias, pero no etapas intermedias. En la astrofísica moderna, esto se conoce como el problema de los agujeros negros intermedios. Esto plantea una pregunta. ¿Podrían las estructuras centrales de las galaxias tener alguna función adicional más allá de alimentar las erupciones de los cuásares? Volveremos a esta cuestión con una sorprendente analogía que descubrimos durante la preparación de este documental. Pero antes, elevémonos por encima de la escala de las galaxias. Según la astronomía moderna, las galaxias no existen de forma aislada en el espacio. Se agrupan en cúmulos de galaxias. Y lo más interesante de estos cúmulos no son las galaxias mismas, sino lo que hay entre ellas. Los cúmulos de galaxias tienen un gas muy caliente, que es un gas difuso, que podemos observar que en rayos X, que emiten estas radiaciones debido a que el gas es tan caliente, puede emitir naturalmente en estas longitudes de onda. Entonces los podemos observar con satélites del espacio. Y los flujos fríos corresponden en este contexto a unas estructuras que son filamentosas, que no solamente son frías, también las podemos observar en el gas cálido. O sea, es un gas multifacético. Y este gas frío puede llegar a tener temperaturas de menos que 100 Kelvin. Sí, mira, como te contaba, los chorros galácticos interactúan con el gas y este gas, al interaccionar con estos chorros al interaccionar con el gas alrededor,
produce estos filamentos y estos filamentos van a producir estrellas. Van a producir primero nubes moleculares que van a colapsar, van a formar estrellas y estas estrellas van a ser parte de la galaxia, por lo cual sí van a afectar la formación de estrellas y también la población estelar que conforman las galaxias. Así que sí tiene un rol muy importante en las propiedades de las galaxias. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes conocidas del universo. Algunos de ellos contienen miles de galaxias. Como ya hemos aprendido, el espacio entre las galaxias no está realmente vacío. Es una especie de medio nutritivo en el que flotan estas islas de estrellas. Los científicos han establecido que la masa de este medio gaseoso, el gas intracúmulo, ICM, en realidad supera la masa total de las galaxias mismas. El gas intracúmulo es un volumen enorme de plasma extremadamente enrarecido, pero increíblemente caliente, que llena el espacio entre las galaxias dentro de un cúmulo. A primera vista podría parecer simplemente gas, pero en realidad es algo mucho más complejo y misterioso. Su elevada temperatura, entre 10 y 100 millones de grados Celsius, convierte al medio intracúmulo en una fuente de radiación de rayos X. Precisamente gracias a su emisión en el rango de rayos X es como, en la mayoría de los casos, podemos observarlo. Valeria Olivares, astrofísica y profesora asociada de la Universidad de Santiago, coordinó un equipo de científicos que observaron 7 cúmulos de galaxias utilizando el Observatorio de Rayos X Chandra y el telescopio óptico VLT en Chile. Los científicos obtuvieron evidencia de un fenómeno paradójico. Los chorros expulsados desde los centros de las galaxias pueden enfriar el mismo gas que, al mismo tiempo, es necesario para su propia alimentación y crecimiento posterior. Y al centro de estos cúmulos tenemos una galaxia muy especial que se conoce como que es la galaxia dominante del cúmulo, es la galaxia más brillante, más masiva y está activa. Tiene un agujero negro supermasivo que es activo, es decir, que puede producir retroalimentación, produciendo chorros de jets. Y estos jets producen estas burbujas que tú mencionabas. Y estas burbujas interaccionan con el gas que está alrededor, que es el gas intracluster medium gas, que es un gas caliente, muy caliente, tiene temperaturas de hasta 10 millones de grados Celsius. Principalmente, lo que pensamos es que los campos magnéticos ayudan a mantener esta estructura filamentosa y alargada de estos filamentos. Y más importante es que previenen que estos filamentos que tienen estas nubes moleculares al interior, son nubes muy densas y también que previenen principalmente que estas nubes colapsen y formen muchas estrellas. Así que ayudan a prevenir la formación de estrellas. Las nubes moleculares interestelares son regiones enormes, frías y densas, compuestas principalmente por hidrógeno molecular. Estas gigantescas estructuras cósmicas son las verdaderas cunas de la formación estelar, los motores principales del nacimiento de estrellas en todo el universo. Esto plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los campos magnéticos dentro de las nubes moleculares impidan la formación de estrellas? Es una paradoja, porque, según la ciencia moderna, la función principal de estas nubes es precisamente formar estrellas. Pero si, de alguna manera, el entorno dentro de ellas se mantiene deliberadamente en un estado que suprime artificialmente la formación estelar, quizás este fenómeno tenga algún significado más profundo. Mientras trabajábamos en este documental, encontramos una analogía fascinante. Las funciones del medio intracúmulo
resultaron sorprendentemente similares, aunque parezca increíble, a las del matriz extracelular del cuerpo humano. Es realmente asombroso lo similares que son estos fenómenos. Las teorías modernas de formación de galaxias que involucran agujeros negros supermasivos, junto con el principio holográfico de la información, permiten considerar la posibilidad de que el objeto central de una galaxia, tradicionalmente interpretado como un agujero negro supermasivo, pueda desempeñar funciones completamente diferentes. Supongamos que estas vastas regiones en los centros de las galaxias son zonas de concentración de un campo informacional que dirige la dinámica y la evolución de las galaxias. Dentro de este marco hipotético, la base para formación de cualquier galaxia sería un campo de información en el que la galaxia ya existe en un estado completamente formado, y su manifestación material sería solo cuestión de tiempo. Este campo informacional se asemeja a un fantasma, como el que puede observarse en el efecto Kirlian, donde el contorno de una hoja permanece visible incluso después de haber sido parcialmente cortada. Gracias a este fantasma, por ejemplo, una salamandra puede regenerar su cola, y los tejidos celulares pueden regenerarse en cualquier organismo vivo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los seres vivos, las salamandras poseen condiciones biológicas especiales que hacen posible esa regeneración. Estas condiciones consisten en que la superficie de la herida libera una sustancia especial análoga a la matriz extracelular. Precisamente gracias a la presencia de esta matriz, las células madre comienzan a acumularse en el lugar de la lesión. Pero, ¿cómo saben las células madre en qué convertirse? Músculo, vaso sanguíneo u otro tejido. Las investigaciones han demostrado que la especialización de las células madre dentro de la matriz extracelular depende de la densidad de la matriz, la cual a su vez está determinada por el fantasma informacional. Así, la matriz actúa como mediadora entre las estructuras informacionales y las estructuras materiales. Según esta hipótesis, procesos similares podrían ocurrir en la formación de galaxias. El campo informacional ya contiene un plan claro de lo que la galaxia llegará a ser. En esta analogía cósmica, el medio interestelar correspondería a la matriz extracelular y el medio intracumular desempeñaría el papel de células madre, a partir de las cuales se forman estrellas, planetas y otras estructuras de acuerdo con la matriz informacional. Gracias a la matriz extracelular, las células pueden migrar dentro de su estructura. La matriz proporciona conexión estructural entre las células a través de fibras y de la membrana basal. Participa en la formación de los tejidos, da resistencia a los tejidos, mantiene la forma de las células y los órganos, y realiza funciones de señalización, filtrado y otras funciones complejas. En los organismos vivos desempeña un papel similar al que la materia interestelar cumple en el espacio. Además, si observamos la estructura de la columna vertebral humana, podemos ver una analogía directa entre la estructura de ciertas galaxias y el disco intervertebral. El disco, por su forma y su misterioso origen, se asemeja a una galaxia lenticular, que también adopta la forma de una lente biconvexa. Tal comparación podría tener implicaciones profundas. Las energías que dieron origen a una galaxia lenticular son tan misteriosas y poco conocidas como las que dieron origen a los organismos vivos. En embriología existe el concepto de mesénquima, un tejido embrionario compuesto por células poco organizadas inmersas en una red de proteínas y fluido conocida como matriz extracelular. El mesénquima da origen a la mayoría de los tejidos conectivos del cuerpo, el esqueleto, hueso y cartílago, la sangre y las estructuras de los sistemas vascular y linfático. Se caracteriza por un bajo ordenamiento estructural. Contiene una matriz gelatinosa, matriz extracelular rica en ácido hialurónico, menos estructurada que en los tejidos maduros. Es altamente plástico.
pero requiere señales de tejidos vecinos para desarrollar estructura. Aquí encontramos una analogía sorprendente con las nubes protoestelares, que también necesitan desencadenantes externos, ondas de choque, campos magnéticos o turbulencias, para formar estrellas. El desarrollo de las células mesenquimales está guiado por un programa codificado en el ADN del embrión. Del mismo modo, en el espacio, esta función podrían desempeñarla los campos magnéticos espirales presentes en los chorros expulsados desde el núcleo de la galaxia M87. Y aquí aparece lo más intrigante. Fragmentos de la notocorda, el precursor de la columna vertebral, persisten únicamente en el núcleo gelatinoso pulposo de los discos intervertebrales. Quizás, por analogía, los centros de las galaxias no contienen agujeros negros en absoluto, sino una especie de programa informacional primordial que une toda la estructura del universo. Ahora que comprendemos mejor el papel que desempeña la información en el proceso de formación estelar, es momento de volver a nuestra pregunta central. ¿Qué ocurre con la información en las proximidades de un agujero negro? En la mecánica cuántica, existe una regla que puede compararse con el catálogo perfecto de una biblioteca: la unitariedad. Este catálogo garantiza que cada libro, es decir, la información sobre un estado cuántico, siempre puede ser rastreado y recuperado, incluso si la biblioteca se incendia y se quema por completo. La pérdida de información significaría que alguien quemó los libros sin posibilidad de restaurar su contenido. Imaginemos lo siguiente: escribes una carta y luego la quemas. En términos cotidianos, las cenizas ciertamente no revelarán lo que estaba escrito en la carta. En otras palabras, la información que contenía se ha perdido para siempre. En la física cuántica, en cambio, las cenizas deben conservar la información sobre la carta, codificada en ellas, de tal manera que el mensaje original pueda, en principio, reconstruirse si se sabe cómo hacerlo. La pérdida de información en un agujero negro sería equivalente a que las cenizas no contuvieran absolutamente ningún rastro de la carta. ¿Qué significaría eso? Un sistema en el que la información existe hoy, pero desaparece mañana, se vuelve completamente impredecible. Y aquí está la razón fundamental por la que la información no puede simplemente desaparecer. Si la simetría del tiempo se rompe, entonces ya no se garantiza que se mantenga la ley de conservación de la energía. En otras palabras, si el universo puede olvidar información, también podría olvidar cuánta energía tenía. Ese olvido cósmico permitiría que la energía desapareciera en la nada o surgiera de la nada. Por eso los físicos defienden con tanta firmeza el principio de conservación de la información, porque abandonarlo destruiría los propios fundamentos de la ciencia y, con ellos, nuestra capacidad de comprender y modelar el universo mediante las leyes de la física. Desconfiábamos mucho de la afirmación de Stephen, pero durante un tiempo no estábamos seguros de por qué. ¿Qué tiene de malo perder un poco de información dentro de un agujero negro? Entonces lo comprendimos. Perder información es lo mismo que generar entropía. Y generar entropía significa generar calor. Junto con otro colega, Michael Peskin, hicimos una estimación basada en la teoría de Stephen. Descubrimos que, si Stephen tenía razón, el espacio vacío se calentaría hasta 1000 billones de grados en una fracción diminuta de segundo.
Para continuar nuestra investigación sobre lo que ocurre con la información en los alrededores de un agujero negro, necesitamos introducir un concepto más, la entropía. En términos simples, la entropía es una medida del desorden. Cuanto más ordenado está un sistema, menor es su entropía. Otra forma de entender la entropía es como el número de posibles configuraciones. Imagina tu habitación en dos estados distintos, perfectamente ordenada o completamente desordenada. Hay solo unas pocas maneras de colocar los objetos para que la habitación se vea ordenada. Eso corresponde a baja entropía. En un estado de desorden, los mismos objetos pueden estar dispersos de millones de maneras diferentes. Eso es alta entropía. Y ahí está el punto. Cuanto mayor es el número de configuraciones posibles del desorden, mayor es la entropía. En el caso de un agujero negro, la entropía indica la cantidad de información asociada con su estado. ¿Y qué es la entropía? Es una medida del desorden. En otras palabras, es una medida de la pérdida de información que tenemos sobre un sistema. La segunda ley de la termodinámica nos dice que un sistema aislado, mientras no interactúe, lo cual no se aplica, por ejemplo, a un sistema vivo que sí interactúa con su entorno. En un sistema termodinámico aislado, la entropía aumenta con el tiempo. En otras palabras, su energía disminuye y nos queda cada vez menos información sobre él. A comienzos de la década de 1970, la física de los agujeros negros estaba experimentando un rápido desarrollo. Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1972, cuando Jacob Bekenstein defendió su tesis doctoral en la Universidad de Princeton sobre el tema de la entropía de los agujeros negros. Bekenstein era estudiante de doctorado de John Wheeler, el mismo físico que introdujo el término agujero negro en el lenguaje científico. Wheeler se mostró escéptico respecto al tema de investigación de su estudiante, porque el concepto de entropía implicaba que los agujeros negros podrían tener temperatura y posiblemente radiar, lo que en aquel momento parecía absurdo. Sin embargo, Bekenstein insistió en su hipótesis. Desarrolló esta idea en detalle y la presentó en su artículo Agujeros negros y entropía, publicado en la revista Physical Review en 1973. En ese trabajo propuso por primera vez la hipótesis de que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos. ¿Por qué al área de la superficie y no al volumen? En los sistemas físicos ordinarios, la entropía siempre es proporcional al volumen. Cuanto mayor es el espacio disponible, mayor es el desorden que puede contener el sistema. Por ejemplo, el número de moléculas de gas en una habitación, incluso después de haberla ordenado, es proporcional a su volumen. Mientras más grande es la habitación, más aire contiene. Pero en un agujero negro, el volumen dentro del horizonte de sucesos no tiene significado físico, porque el espacio-tiempo dentro de ese horizonte es inaccesible para la observación. Por lo tanto, la única magnitud físicamente significativa que queda es la superficie. La idea de Bekenstein, que toda la información sobre el contenido de un agujero negro está codificada en su superficie, sentó las bases del principio holográfico y cambió radicalmente la comprensión de los agujeros negros, vinculándolos con la termodinámica y la teoría cuántica de la información. Así, la cuestión de la conservación de la información pasó a ocupar un lugar central. Parece que estamos cada vez más cerca de resolver el misterio de nuestro agujero de una rosquilla, y sorprendentemente, la respuesta podría encontrarse en la propia superficie del agujero negro, más precisamente, en la región que el físico Jean-Pierre Luminet representó en su famosa visualización por ordenador en 1978. Entonces, ¿qué sabemos realmente hoy sobre ella? Lo que observamos, en realidad, no es el disco de acreción completo, como lo calculé en 1978. Se trata de una estructura más fina y bastante enigmática, conocida como el anillo de fotones. El anillo de fotones es una especie de secuencia, una acumulación de imágenes secundarias y terciarias. El anillo de fotones es una estructura extremadamente delgada y brillante situada en el borde mismo de la sombra de un agujero negro.
está compuesto por fotones que han sido capturados por el agujero negro. Bajo la influencia de sus enormes fuerzas gravitatorias, estos fotones orbitan el agujero negro una o varias veces antes de escapar de su atracción y llegar hasta nosotros. En mayo de 2022, un equipo de científicos, Shahar Hadar, Daniel Kapek, Alexandru Lupsaska y Andrew Strominger, estudió el anillo de fotones del agujero negro M87. Descubrieron que el anillo de fotones no es simplemente un efecto óptico, sino una fuente de información sobre la estructura interna del agujero negro. Esta información está codificada en las propiedades y trayectorias de los fotones. De hecho, el anillo de fotones del agujero negro M87 es un holograma que contiene toda la información sobre su estructura interna. Ya que la luz que forma el anillo pasa muy cerca del horizonte de sucesos, donde esa información queda codificada. Así, este estudio proporcionó apoyo experimental a las ideas sobre la entropía de los agujeros negros, introducidas por primera vez en la tesis doctoral de Jacob Bekenstein y desarrolladas posteriormente en el principio holográfico por Gerard T. Hooft. Este principio afirma que toda la información contenida dentro de un volumen tridimensional de un agujero negro puede codificarse en su superficie bidimensional, el horizonte de sucesos. Leonard Susskind amplió posteriormente estas ideas en su artículo The World as a Hologram. Esta fue entonces la conclusión a la que T. Hooft y yo habíamos llegado. El mundo tridimensional de la experiencia ordinaria, que es el universo lleno de galaxias, estrellas, planetas, casas, piedras y personas, es un holograma, una imagen de la realidad codificada en una superficie bidimensional distante. Esta nueva ley de la física, conocida como el principio holográfico, afirma que todo lo que se encuentra dentro de una determinada zona del espacio puede describirse mediante bits de información ubicados en la frontera. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Lo más probable es que si un panadero que pasa por allí dejara caer una rosquilla dentro de un agujero negro, toda la información sobre él terminaría en la superficie del agujero negro, como un holograma bidimensional, extendido sobre toda su superficie. Pero, ¿qué ocurre con la materia real de la rosquilla? ¿A dónde va? ¿Y qué pasará con su masa? Veámoslo con más detalle. Demócrito dijo que cuando los átomos se unen, lo importante es su forma, su configuración dentro de una estructura y la manera en que se combinan. Lo ilustró con el ejemplo de las letras del alfabeto. Hay algo en esta idea que va más allá de los propios átomos. Lo que realmente importa es la forma en que se combinan entre sí. El 14 de mayo de 1907, en la revista Annalen der Physik, en un artículo titulado Sobre la inercia de la energía exigida por el principio de relatividad, Albert Einstein publicó su ecuación más famosa en la forma que conocemos hoy, E igual a mc al cuadrado. De esta ecuación se deduce que la masa y la energía son equivalentes. Esta sencilla fórmula demostró que la masa puede desaparecer cuando se libera energía. 22 años más tarde, en 1927, el premio Nobel Francis Aston introdujo un nuevo concepto en física, el defecto de masa. La esencia del defecto de masa es que la masa de un cuerpo no depende simplemente del número de partículas que lo componen, sino de cómo están unidas entre sí. En otras palabras, la masa de un objeto reside en los enlaces entre las partículas que lo forman. Cuando estos enlaces se rompen, se libera la energía que antes los mantenía unidos. Los habitantes de Hiroshima y Nagasaki experimentaron en carne propia lo que significa el defecto de masa en la práctica. Solo cabe esperar que una tragedia semejante nunca vuelva a repetirse y que todos los descubrimientos científicos sirvan únicamente para el beneficio de la humanidad. Pero volvamos al mundo microscópico. Tomemos como ejemplo la partícula protón.
está compuesto por 3 quarks. Sin embargo, si sumamos las masas de estos quarks, obtenemos solo alrededor del 1% de la masa real del protón. Entonces, ¿de dónde proviene el 99% restante? Esta masa surge de la energía de enlace según la relación m igual a e sobre c al cuadrado. En otras palabras, el 99% de la masa del protón es la energía de la interacción fuerte que mantiene unidos a los quarks dentro del protón. ¿Pero qué genera el 1% restante de la masa del protón? Para resolver este enigma y describir todos los tipos de interacción entre partículas, en las décadas de 1950 y 1960, los físicos intentaron desarrollar una teoría de campo unificada. Esta teoría debía explicar el origen de las masas de los quarks y describir todos los tipos de interacciones entre partículas. El trabajo comenzó con la unificación de la interacción electromagnética y la interacción débil en un único marco, la interacción electrodébil. Sin embargo, la teoría electrodébil funcionaba perfectamente solo si las partículas no tenían masa. Pero, ¿qué pasa con la masa? Pronto apareció una posible solución. El 19 de octubre de 1964, la revista Physical Review Letters publicó un artículo titulado Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. Era un artículo de Peter Higgs, en el que describía un campo hipotético. La singularidad de este campo era que las partículas elementales adquirían masa al interactuar con él. Esta hipótesis representó un gran avance en la comprensión de la naturaleza de la masa, pero como cualquier hipótesis, todavía requería confirmación experimental. Imaginemos colocar un lápiz perfectamente vertical sobre su punta, equilibrado sobre una superficie plana. No hay una dirección preferida. El lápiz puede caer hacia cualquier lado. Es un estado de simetría, pero en el momento en que lo soltamos, cae en una dirección u otra. Esta es la analogía que los físicos utilizan para describir lo que se cree que ocurrió en el universo primitivo. Al principio, todas las partículas eran sin masa. El campo de Higgs se encontraba en su estado simétrico, con un valor medio de cero. En ese momento, las fuerzas electromagnética y débil estaban unificadas en una sola interacción electrodébil. A medida que el universo se enfriaba, comenzó a caer hacia un estado más estable y de menor energía. Para el campo de Higgs, el estado de menor energía resultó ser aquel en el que su valor no es cero, sino aproximadamente 246 gigaelectronvoltios. El campo tuvo que elegir ese valor específico entre un número infinito de posibilidades igualmente posibles. Del mismo modo que el lápiz debe elegir una única dirección en la que caer. Este fenómeno se conoce como ruptura espontánea de la simetría. Durante los siguientes 50 años, la física teórica desarrolló su comprensión de la masa de las partículas basándose en la teoría del campo de Higgs. Sin embargo, durante mucho tiempo, esto siguió siendo solo un concepto matemático. Para poner a prueba la teoría en la práctica, los científicos necesitaban herramientas capaces de recrear las condiciones en las que el hipotético bosón de Higgs pudiera manifestarse. Era este bosón el que debía confirmar o refutar la existencia del campo que se cree que da masa a las partículas elementales. En marzo de 1984, se celebró en Suiza una conferencia dedicada al Gran Colisionador de Hadrones. En esa conferencia se tomó la decisión de construir un acelerador de partículas capaz de llegar a las energías en las que los científicos esperaban detectar el bosón de Higgs. La construcción del colisionador comenzó en 2001 y planteó enormes desafíos de ingeniería. Una etapa clave fue la creación de una línea criogénica para enfriar miles de imanes superconductores del acelerador hasta una temperatura de menos 271,3 grados Celsius. Este trabajo llevó 5 años. El último imán superconductor del acelerador fue instalado en abril de 2007 y se necesitó otro año para conectar todo el equipo.
Finalmente, el 10 de septiembre de 2008, el primer haz de protones fue lanzado hacia su objetivo. La búsqueda del bosón de Higgs había comenzado. Sin embargo, apenas 9 días después, ocurrió un grave accidente que casi puso fin a la posibilidad de detectar el bosón esquivo. Una conexión eléctrica defectuosa entre dos imanes se fundió, provocando un potente arco eléctrico que rompió el sistema de refrigeración. Como resultado, alrededor de 6 toneladas de helio líquido se liberaron en el túnel del acelerador. Afortunadamente, la situación logró ponerse bajo control. Las reparaciones y la implementación de nuevos sistemas de seguridad llevaron más de un año. Este incidente puso de relieve la enorme complejidad y los riesgos asociados al funcionamiento de una instalación científica de tal magnitud. Cuando los experimentos a gran escala comenzaron en 2010, la energía del haz de protones en el Gran Colisionador de Hadrones alcanzó 3,5 teraelectronvoltios, aproximadamente 3,6 veces más que la del Tevatron, el colisionador de hadrones más potente hasta entonces. La investigación continuó, y entonces, el 4 de julio de 2012, tuvo lugar un seminario histórico en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN. 2 equipos de investigación independientes, trabajando con los detectores Atlas y CEMS del Gran Colisionador de Hadrones, presentaron sus resultados. Ambos grupos anunciaron el descubrimiento de una nueva partícula cuyas propiedades coincidían con las predichas para el bosón de Higgs, teorizado por Peter Higgs 48 años antes. Este descubrimiento sugirió, con cierto grado de probabilidad, que el campo de Higgs, el campo que otorga masa a las partículas, realmente existe. Pero, ¿qué vieron realmente los físicos del CERN? Según la ciencia moderna, a cada partícula elemental corresponde su propio campo. Las partículas elementales son excitaciones locales de esos campos o, como dicen los físicos, resonancias. Por ejemplo, a un fotón corresponde el campo electromagnético. A un electrón corresponde el campo del electrón, conocido en física como un campo fermiónico o espinorial. Del mismo modo, el campo de Higgs debería tener su propia partícula asociada, su propia resonancia. Sin embargo, aquí surge una paradoja. El 4 de julio de 2012, cuando se anunció oficialmente el descubrimiento del bosón de Higgs, los físicos no observaron el bosón en sí mismo como una partícula distinta del campo excitado. Lo que realmente se registró fue un cierto aumento de energía que coincidía con las predicciones teóricas. Al analizar los datos del Gran Colisionador de Hadrones, encontramos un hecho curioso. Para detectar un solo bosón de Higgs, se requieren aproximadamente 10.000 millones de colisiones. Esto parece extraño. Según la teoría, el campo de Higgs impregna todo el espacio del universo. Entonces, ¿cómo es posible que detectar este bosón requiera 10.000 millones de colisiones? 10.000 millones. Y esta no fue la última pregunta que surgió a partir de los resultados del fenómeno conocido como bosón de Higgs. Hay otros hechos que también llamaron nuestra atención. El fenómeno aparece solo bajo condiciones muy específicas. No se detecta directamente, sino únicamente a través de sus productos de desintegración. Su periodo de vida es extremadamente corto, aproximadamente del orden de 10 a la menos 22 segundos. Analizamos cuidadosamente cada uno de estos puntos para comprender mejor qué fue lo que realmente se descubrió en el colisionador. Nuestras conclusiones fueron las siguientes. El fenómeno aparece solo en ciertas condiciones. Esto sugiere que estamos tratando con un estado localizado del campo, uno que no existe de forma permanente. Si el campo de Higgs estuviera realmente presente en todas partes, el bosón de Higgs debería detectarse en cada experimento. Pero el Gran Colisionador de Hadrones lo observa solo una vez cada 10.000 millones de colisiones. El fenómeno no se observa directamente, sino solo a través de sus productos de desintegración. Lo que vemos no es el objeto en sí, ni su interacción directa, como ocurre con fotones o electrones,
sino su huella. Es como encontrar en el suelo fragmentos de cerámica rotos. Al mirar los pedazos, puedes saber que el objeto estaba hecho de cerámica, pero no puedes afirmar con certeza si era un plato, una taza o un jarrón. De la misma manera, los productos de desintegración por sí solos no pueden decirnos con certeza qué formaban originalmente cuando aún estaban juntos. Es uno de los objetos más efímeros conocidos por la ciencia. Solo le superan los bosones W y Z, portadores de la interacción nuclear débil, y el quark top, con un tiempo de vida del orden de 10 elevado a menos 25 segundos. Pero los bosones W y Z tienen canales de desintegración claros y bien definidos. En cambio, en el caso del bosón de Higgs, las desintegraciones son raras, variadas y se producen a nivel de fondo, lo que hace su detección extremadamente difícil. Tomados en conjunto, estos hechos conducen a una conclusión. El bosón de Higgs no es exactamente una partícula en el sentido habitual. Entonces, ¿qué es realmente? No mencionamos la historia del gran colisionador de hadrones por casualidad. Fue precisamente allí donde se descubrió algo que podría contener la clave para responder a nuestra pregunta sobre el destino de la rosquilla y su agujero, cayendo en un agujero negro. Ahora sabemos que las partículas no poseen masa por sí mismas. Su masa les es otorgada por el campo de Higgs. Pero ¿qué hay de los propios agujeros negros? ¿Qué es lo que les da su masa? Tradicionalmente, la masa de un agujero negro se determina observando las órbitas de las estrellas cercanas, cuyas trayectorias se desvían en su campo gravitatorio mediante lentes gravitacionales y también a través de ondas gravitacionales. En cierto sentido, vemos el efecto de la masa, pero en realidad no sabemos qué es lo que la aporta. Pero, ¿y si la masa de un agujero negro fuera ficticia? Toda teoría moderna que describe los agujeros negros se basa en el supuesto de que sí poseen masa. Este supuesto casi nunca se cuestiona, porque el campo gravitatorio de un agujero negro influye claramente en los objetos cercanos. Fue precisamente esta interacción la que finalmente convenció a la ciencia de que los agujeros negros existen. Pero, ¿y si las cosas no fueran exactamente como pensamos? Al intentar desentrañar los misterios ocultos en los agujeros negros, nos encontramos con una teoría que ofrece una explicación radical de su masa, una explicación basada en un descubrimiento realizado con ayuda del gran colisionador de hadrones hace aproximadamente 10 años. No hemos observado los agujeros negros directamente, evidentemente, pero hemos visto fenómenos energéticos extraordinarios en galaxias distantes, tan intensos que solo pueden explicarse por la liberación de energía gravitatoria de agujeros negros. A partir de ello, pudimos estimar sus masas. Según la comprensión moderna de la física cuántica, ninguna partícula elemental posee masa por sí misma. La masa no se considera una propiedad innata, sino el resultado de la interacción con un campo fundamental, el campo de Higgs. Este campo impregna todo el espacio del universo. Cuando una partícula elemental se mueve a través de él, es como si atravesara un medio viscoso. Dependiendo de cuán fuertemente una partícula sienta el campo de Higgs, adquiere una mayor o menor masa. Por ejemplo, el electrón interactúa con el campo de manera moderada, por lo que es ligero, mientras que el bosón W interactúa mucho más intensamente y por lo tanto es más pesado. El campo de Higgs no crea la gravedad, simplemente otorga masa a las partículas. La gravedad es una consecuencia de la presencia de masa y energía. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, la masa-energía curva el espacio-tiempo, y esta curvatura es lo que percibimos como atracción gravitatoria. Sin embargo, para que una partícula participe en la interacción gravitatoria, primero debe adquirir masa mediante su interacción con el campo de Higgs. Podemos imaginarlo con una analogía sencilla. Si colocamos una manzana sobre una lámina elástica tensada, la superficie se hundirá formando una depresión alrededor de la manzana.
Esta analogía ilustra cómo la teoría general de la relatividad describe la deformación del espacio causada por los objetos con masa. Pasemos ahora a una hipótesis completamente nueva, propuesta en 2025 en el artículo Graves-Higgs Framework, An Entropic and Structural Theory of Gravity, Dark Matter and Black Holes. Marco Graves-Higgs, una teoría entrópica y estructural de la gravedad, la materia oscura y los agujeros negros. Los autores sugieren reinterpretar los agujeros negros como regiones de colapso donde la estructura de la red falla bajo gradientes extremos de entropía. En otras palabras, proponen que un agujero negro es literalmente un agujero, una ruptura en el campo de Higgs. En este caso, el interior de un agujero negro representaría un vacío absoluto, ya que dentro de la región donde el campo de Higgs se ha roto no puede existir masa, no hay partículas capaces de generarla. Por consiguiente, en el límite de esa ruptura del campo de Higgs, en el borde del agujero negro, es decir, en el horizonte de sucesos, la materia debería sufrir una desintegración completa. Esto ocurre porque el campo de Higgs actúa como el medio que mantiene unida la materia. Si el campo deja de existir en una región determinada, la materia ya no puede conservar allí sus propiedades habituales. Este enfoque deja, sin embargo, una pregunta abierta. Si un agujero negro no tiene masa, ¿por qué puede atraer objetos materiales y desviar sus trayectorias? Como acabamos de ver, la masa es la fuente de la gravedad. Cuanto mayor es la masa de un objeto, más curva el espacio-tiempo y más atrae a otros cuerpos. Pero los objetos adquieren masa gracias a su interacción con el campo de Higgs. Según las suposiciones del Graves-Higgs Framework, si un agujero negro no es un objeto con masa, sino una ruptura en el campo de Higgs, entonces no necesita poseer masa para curvar el espacio-tiempo. Así surge la posibilidad de un concepto radical, la gravedad sin masa, en la que la geometría del espacio-tiempo puede deformarse incluso en ausencia de masa dentro de esa región. En su artículo Teoría del vacío de la aniquilación de la materia, L.G. Yakaya, Tiflis, Georgia, escribió: Nuestro punto de partida es la afirmación de Seldovich y Novikov. Una singularidad existe incluso donde no hay materia. De esto se deduce necesariamente que dentro de un agujero negro, más allá del radio de Schwarzschild, no existe una masa material con densidad infinita confinada en un volumen prácticamente nulo. En su lugar existe únicamente una compresión localizada del vacío, que se manifiesta como un campo gravitatorio de intensidad extrema. En otras palabras, cuando el radio se vuelve menor que el radio gravitatorio, la propiedad de curvatura se transforma en torsión, y eso es lo que constituye un agujero negro. El espacio puede dividirse en diminutas celdas de escala de Planck, semejantes a un tablero de ajedrez tridimensional. Cada celda puede almacenar un solo bit de información. Un bit puede representarse como una partícula muy simple. Cada celda contiene una partícula o no la contiene. También podemos imaginar estas celdas como un gigantesco tablero para un juego de 3 en raya. Ahora sabemos casi todo sobre las aventuras de nuestra rosquilla en alrededores de un agujero negro. Lo que queda por entender es qué ocurre con el propio espacio. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo se curva bajo la influencia de la masa y la energía. Esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Cerca de objetos masivos como estrellas y planetas, este campo obliga a los objetos a moverse a lo largo de trayectorias curvas. En el caso de los agujeros negros, la teoría de Einstein predice la existencia de una singularidad, una región en el centro del agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Por eso, más allá del horizonte de sucesos, la propia noción de dirección hacia afuera deja simplemente de existir, pero surge una pregunta fundamental. ¿Qué es el espacio en sí mismo? ¿Puede colapsar completamente, alcanzando una curvatura infinita, como sugiere la relatividad general? ¿O podría romperse, del mismo modo que vimos que ocurre con el campo de Higgs cuando se rompe la simetría? La idea de la gravedad cuántica de bucles consiste en la discretización del espacio y del tiempo. En otras palabras, si queremos cuantizar la gravedad, es decir, hacerla discreta, ya que en la teoría general de la relatividad, la gravedad es geometría.
Entonces, en esencia, estamos cuantizando la geometría. Por lo tanto, en lugar de trabajar con un espacio-tiempo continuo, como todavía se hace, por ejemplo, en la teoría de cuerdas, donde incluso hay que añadir dimensiones espaciales adicionales, en la gravedad cuántica de bucles, seguimos trabajando con el espacio tridimensional y el tiempo. Pero, en lugar de ser continuo, el espacio-tiempo se discretiza. En la relatividad general, cualquier punto del espacio puede dividirse infinitamente. En la teoría de la gravedad cuántica de bucles, en cambio, el espacio tiene un límite. Ese límite está formado por unidades discretas o píxeles, similares a los píxeles de una imagen en la pantalla de un ordenador o de un teléfono. La existencia de esta discreción espacial explica la ausencia de singularidades, sustituyéndolas por una curvatura máxima determinada por el tamaño de esos píxeles del espacio. Estos píxeles espaciales tienen una escala del orden de la longitud de Planck. Más allá de esta escala, la materia como tal deja de existir. La gravedad cuántica de bucles recibe ese nombre porque sus bloques fundamentales son líneas unidimensionales, bucles. A partir de estos bucles, como si fueran hilos, se teje el tejido de todo el espacio del universo. Un bucle no es un objeto físico, sino una línea abstracta de excitación del campo gravitatorio, un cuanto del propio espacio. Un bucle elemental representa una porción elemental de área, aproximadamente igual al área de Planck, del orden de 10 elevado a menos 70 metros cuadrados. Las interacciones entre estos bucles forman una red de espines, spin network. Los nodos donde las líneas de los bucles se intersectan corresponden a cuantos de volumen. En conjunto, los bucles y los nodos crean una estructura discreta y pixelada del espacio. Así, en la gravedad cuántica de bucles, el espacio no es un escenario vacío, sino una red dinámica de bucles interconectados. De este modo, existen equivalentes de granos elementales de espacio, y posiblemente también de granos elementales de tiempo, equivalentes al átomo de espacio y al átomo de tiempo. En el marco de este enfoque, las singularidades quedan ya excluidas, porque, por ejemplo, en un colapso gravitacional, llega un momento en que nos encontramos con un grano elemental de espacio que no es infinitamente pequeño, es muy pequeño. Resumamos un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Ahora, sabemos que todo el universo está lleno de celdas de escala de Planck, como los píxeles de la pantalla en la que estás viendo este documental. También sabemos que un agujero negro es un objeto verdaderamente único en nuestro universo. En primer lugar, porque al crear una enorme gravedad, no tiene masa alguna. Se cree que dentro de un agujero negro no hay nada, que todo ocurre en su superficie. El último paso es comprender qué sucede con la materia que transporta la información y, finalmente, resolver el enigma del agujero de la rosquilla. Esta cuestión constituye el problema central de la física moderna. La radiación de Hawking, que provoca la evaporación de los agujeros negros, parece ser completamente aleatoria y no contiene información sobre lo que ha caído en ellos. Si un agujero negro desapareciera, la información sobre la materia que absorbió se perdería para siempre, lo que contradice directamente las leyes de la mecánica cuántica, aunque el propio Stephen Hawking defendiera durante años esta paradoja. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo puede resolverse esta contradicción? Para abordar el problema de la conservación de la información en un agujero negro, en 2012 un grupo de físicos, Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully, conocidos colectivamente como AMPES, propuso la llamada hipótesis del firewall, la hipótesis del cortafuegos. Los científicos propusieron una salida radical al callejón sin salida de la paradoja de la información, sacrificar uno de los principios de la mecánica cuántica. El principio considerado como la vaca sagrada, menos importante que debía dejarse de lado en favor del sentido común, fue el principio de equivalencia. La hipótesis AMPS sostiene lo siguiente. En lugar de un horizonte de sucesos suave, como predice la relatividad general, existe una zona de altísima energía en el límite del agujero negro, donde dominan los efectos de la mecánica cuántica. Esta región actúa como una barrera que destruye o transforma cualquier materia que caiga sobre ella. En otras palabras, cualquier materia que alcance ese horizonte no lo atraviesa suavemente, como suponía Einstein, sino que se incinera instantáneamente en ese muro, convirtiéndose en energía.
Bajo este enfoque se puede suponer que la información asociada con esa materia podría codificarse en la radiación de Hawking sin desaparecer. Si esta hipótesis es correcta, entonces el papel de los agujeros negros en el universo se vuelve comprensible. El 21 de julio de 2004, en Dublín, Irlanda, se celebró la 17ª Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Gravitación. Este es uno de los eventos más prestigiosos e importantes para físicos teóricos, cosmólogos y astrofísicos de todo el mundo. La presencia de Stephen Hawking siempre había sido una de las principales atracciones de estas conferencias, pero esta vez las expectativas eran especialmente altas. Unos días antes de su intervención comenzaron a circular rumores de que estaba preparando una declaración sensacional y que reconsideraría sus opiniones sobre uno de los problemas fundamentales en los que había trabajado durante décadas. Durante su presentación, Hawking presentó una nueva teoría, revolucionaria en aquel momento. Declaró que los agujeros negros no son prisiones absolutas para la información, como él mismo había afirmado anteriormente. Esto fue lo que dijo. La información no se destruye. A diferencia de su postura anterior, Hawking afirmó ahora que la información absorbida por un agujero negro no desaparece sin dejar rastro. Distorsión en lugar de destrucción. Un agujero negro distorsiona enormemente la información, pero finalmente, durante su evaporación mediante la radiación de Hawking, esa información regresa al universo, aunque en una forma profundamente alterada. Luego añadió: Lamento decepcionar a los aficionados de la ciencia ficción, pero si la información se conserva, no existe la posibilidad de utilizar los agujeros negros para viajar a otros universos. De este modo, la idea de agujeros de gusano entre universos dentro de los agujeros negros quedó prácticamente descartada. El momento culminante de la presentación fue cuando Hawking reconoció públicamente que su oponente en el debate, John Preskill, tenía razón. Fue un momento dramático y profundamente humano para la comunidad científica. Hawking admitió públicamente su error. Para saldar su apuesta, Hawking entregó a Preskill la enciclopedia de béisbol Total Baseball, la enciclopedia completa del béisbol. Este voluminoso libro de 2.301 páginas se considera una referencia autorizada sobre estadísticas e historia del béisbol. La elección fue deliberada y simbólica. Una enciclopedia es una fuente de la que, como señaló Hawking, la información puede ser extraída fácilmente en cualquier momento, a diferencia de la información que hubiera pasado por un agujero negro. Incluso si existiera una única teoría unificada posible, no sería más que un conjunto de reglas y ecuaciones. ¿Qué es lo que insufla fuego en esas ecuaciones y crea el universo que describen? Ahora, es el momento de volver a las preguntas que planteamos al comienzo de este documental. ¿Qué son los agujeros negros y por qué los necesita el universo? Como hemos aprendido, un agujero negro estelar no es realmente un objeto cósmico en el sentido habitual. Es una región especial del espacio, cerca de la cual se produce la aniquilación de materia, del mismo modo que una goma de borrar elimina lo escrito en una hoja de papel. Un agujero negro limpia el espacio de materia innecesaria. La materia desaparece por completo, sin llegar realmente a entrar en el agujero. De esta manera, los agujeros negros actúan como limpiadores cósmicos, destruyendo la materia y separándola de la información que transporta. Pero esto se aplica solo a los agujeros negros estelares. En los centros de las galaxias, como hemos visto, ocurren procesos completamente diferentes. ¿Y qué ocurre con nuestra rosquilla? Todo objeto material está hecho de átomos, pero los átomos por sí solos no crean la forma. Es la relación entre ellos, es decir, la información codificada en sus enlaces, lo que los organiza en estructuras. Es esa información la que reúne a los átomos en una rosquilla con un agujero. Cuando la rosquilla se aproxima a un agujero negro, esos enlaces se deshacen por completo. La información se separa de la materia. En ese instante, tanto la forma como el agujero, que formaba parte de la estructura, desaparecen.
Lo único que queda son fragmentos de materia, clústeres despojados de un programa de existencia, algo parecido al bosón de Higgs observado en el colisionador. Dado que la información que antes mantenía unidos esos fragmentos como un todo, ahora está separada de ellos, su tiempo de vida es extremadamente breve, comparable a la existencia fugaz del propio bosón de Higgs. Esto ocurre con cualquier sustancia que se acerque a un agujero negro. Una vez que su fundamento informacional se pierde, las partículas elementales que antes formaban la rosquilla dejan de mantenerse unidas. Para un observador externo, la materia desaparece por completo. Donde hace un instante flotaba una rosquilla que ha caído desde un cohete, solo quedan clústeres de materia, efímeros y carentes de información, y un instante después, nada más que un armazón espacial vacío que se extiende por todo el universo. Y eso es todo. Y con esto, nuestra investigación llega a su fin. Pero el punto más importante que queremos dejarles es este. Para asegurar que una región especial del espacio, como la que acabamos de explorar, nunca aparezca en las cercanías de nuestro propio Sol, la humanidad debe demostrar que merece seguir existiendo. Hoy nos enfrentamos a varios desafíos que podrían poner fin a la biosfera de nuestro planeta en la próxima década. Entre los más urgentes están el cambio climático y la contaminación por microplásticos. El reconocido físico experimental británico Brian Cox, quien participó en el trabajo del Gran Colisionador de Hadrones, dijo lo siguiente en su intervención en la cumbre climática COP26. Es posible que exista una sola civilización en la galaxia de la Vía Láctea. Puede que solo haya habido una. Y puede que solo haya una en el futuro. Y esa somos nosotros. Puede que seamos los primeros y los últimos. Eso es importante. Si buscas una pista sobre cómo deberíamos comportarnos unos con otros y con nuestro planeta, esta idea importa. Imagina que la Tierra es el único lugar en la galaxia donde existe vida inteligente, el único lugar donde conjuntos de átomos, tan antiguos como el propio tiempo, se han unido formando estructuras improbables, capaces de pensar y sentir, y de dar significado a un universo que, de otro modo, carecería de él. ¿Cómo deberíamos comportarnos entonces? A pesar de que somos criaturas diminutas y frágiles, una mota de polvo que orbita una estrella entre otras 100.000 millones, debemos comprender una cosa. Nosotros y nuestro mundo somos inconcebiblemente valiosos. Eso es todo.